¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Si Tú Supieras. Hoy un programa especial, que yo diría que todos son especiales porque aquí solo invitamos gente especial que usted nos solicita. El día de hoy recurrí a mi baúl de los recuerdos. Recordar es volver a vivir. Bueno, y yo cuando empecé a hacer pininos en televisión, tuve a un personaje muy cerca de mí. Y se trata de nuestro invitado de hoy. Él es nada más y nada menos que Salvador Castellanos, Chamba Castellanos, el papacito Castellanos, como le decían en aquellos tiempos. Lo de papacito quedó. Ya sos papá. El abuelito, hoy soy el abuelito Castellanos, pero No, contento ahí no, y siempre es un placer, gusto. como te repito, y no me vas a dejar mentir que empezamos, bueno, por supuesto, tú iniciaste tú antes en esto del medio de comunicación, en la televisión y en muchos otros ámbitos, pero en realidad yo inicié contigo en la televisión en un programa de noticias. Leíamos noticias al mediodía en el noticiero al día de Canal 12. Tiempos aquellos, ¿te acuerdas? Cuando Sí. iniciaba el 12, que rompió pues todos los formatos bueno, que no había muchos, por cierto, ¿no? Sí, realmente el noticiero al día de Canal 12 rompió todos los paradigmas. Ajá. Y se convirtió en el ícono del periodismo salvadoreño en aquella época, con tan buena suerte para nosotros que un día antes de salir al aire secuestran a la hija del presidente Napoleón Duarte, y esa se convierte en la gran noticia que cubrimos durante varios meses, y sin duda algo que nos puso de inmediato en el Exacto. corazón, en la mente de todos los Y salvadoreños. que conste que eso no fue programado, porque van a decir, el Chamba viendo cómo hizo ahí para no, poder no salir, nos pusimos claro que de no. acuerdo con Villalobos ni con nadie de esos, o sea, realmente ocurrió. Exacto, y ese tema vamos a tocarlo porque vamos a hablar un poquitito y un poco de todo referente a Salvador, pero todo ese papaíto que ustedes gritaban, que allá estaban por los años, No ¿qué creas, años fíjate 80 y que pico? ese es un mito. Ajá. Yo siempre recuerdo que habían otros conductores de Canal 12 como Tony Minero que solo bichas le salían. A mí me hablaban las mamás, las abuelitas, con ellas tenía pegue Con yo. cariño, Así que, pero que lo querían, con te querían de mucho- yerno, con mujeres de entonces. experiencia. Así que hoy vamos a iniciar también el programa conociendo el otro lado, una forma pero más personal de Salvador Castellanos, como por ejemplo, ¿dónde naciste, Salvador? Bueno, mira, nací en la Policlínica Salvadoreña, pero fui asentado en Santa Tecla, de donde es originaria toda mi familia paterna, así que soy tecleño legalmente y tecleño de corazón además, pero nací un 2 de julio del 62 en la Policlínica, ya desaparecida Policlínica Ajá. Salvadoreña. Ahora es Profamilia o no sé qué Es cuestión, ¿verdad? Profamilia, Mira, ¿y solo te llamas Salvador o es tu nombre así de artístico? Tengo 3 nombres, el tercero poco conocido, pero mi nombre es José Salvador Ildefonso, es mi tercer nombre. Tenés razón con quitártelo, papá. Una tradición familiar. Ajá. Uy, Que miren qué lindo, todos, Ildefonso. una tradición Ajá. familiar, todos los varones primogénitos que llevan el apellido Castellanos, por lo menos de los castellanos Ajá. que somos nosotros, llevamos el Ildefonso. Así que mi hijo mayor se llama Ildefonso. ¿Quieran o no quieran vos? Quieran o no ¿Y quieran. en qué nombre se lo pusiste a tu hijo? ¿En el ya como en segundo, tercero? Mi hijo también? el mayor se llama Rodrigo José Ildefonso. Ah, el ya. tercero. Hoy ya no se puede porque Ajá. la ley del nombre solo te deja tener 2, así que yo Exacto. creo que él, bueno, su hija es una hembrita, mi nieta, pero si nace un varón creo que ya Será va a quedar, bienvenido. Va Vamos a morir ver. ahí la tradición. ¿Tenés hermanos, Chamba? Tengo un hermano, mi hermano Jaime, que me sigue, yo soy el primogénito y el mayor de la familia, y mi hermana Rosario, somos 3. ¿Y todos residen aquí? ¿Tenés contacto todos con residen ellos? acá, mi Ajá. hermano es ingeniero, con una maestría en dirección de empresas, mi hermana es diseñadora gráfica, felizmente casados todos, con un montón de hijos y sobrinos, mis padres todavía con vida, gracias a Dios, qué bueno, en sus 81 años ya de edad, pero con vida, por ahí van a aparecer de repente en Ya. alguna foto. Mira, ¿y tu niñez? Háblanos de tu niñez. ¿La hiciste en Santa Tecla entonces? Yo nací en Santa Tecla, bueno, nazco en San Salvador, Ajá. me voy a vivir a Santa Tecla durante un par de años y después me muevo a la Flor Blanca, donde yo crecí, en la Ajá. Flor Blanca de árboles, en la Flor Blanca de calles tranquilas, de subirse a los palos, de que no habían automóviles, de jugar ladrón librado. Crezco en una Flor Blanca Lo que se muy- juega muy actualmente. linda. Pero hoy con Hoy mechas de de verdad. verdad, sí. Así que crecí Ajá. muy feliz en esa colonia, con muchos amigos, con muchos vecinos, jugando fútbol en las calles, Cuando se en podía. la bicicleta, tocando timbres, o sea, haciendo Una niñez bien normal. muy de los años 60 Ajá. acá en El Salvador.
¿Y dónde estudiaste? ¿En qué colegio Bueno, estudiaste? estudié en el Liceo Salvadoreño. Bueno, estuve realmente, mis inicios fueron en el glorioso Kinder Primavera de ahí de la Flor Blanca. Ahí está un cesto de... Y ya ese es ese es mi grupo de compañeros en el 6º grado en el Liceo Salvadoreño. Como ves, ya con mi pelo carita, largo, carita, con unas papá. libritas de más, porque siempre he Cero en luchado conducta, con mi pondría peso. yo ahí. No, después de eso llegué a 7º y me becaron. Ajá. Me becaron. O sea ya que no pude- trabajaste, no estudiaste más No. bien solo en el liceo. Solo llegué hasta 7º grado y después de eso, bueno, estuve en el Santa Cecilia, García Flamenco, Salvadoreño Alemán. Bienvenido al grupo. Andrés Bello, y terminé saliendo del famoso Pierre Ford. ¿Y tú qué era el mal? Él era muy platicón. Realmente nunca fui digamos, un alumno académicamente pésimo, ni quizás falto de respeto a mis profesores, pero el deseo de hablar, de inventar, de estar imitando gente, de estar haciendo bromas todo el tiempo, como que los maestros Hoy no en día, entienden sí. esa... No, y hoy en día te mandan donde el psicólogo Sí. que tienes déficit de atención, Bueno, yo creo un niño que, hiperactivo, yo creo que etcétera. definitivamente yo tengo y tenía más marcado un déficit de atención en aquella época, quizás un poquito de hiperactividad, y eso pues en esa época significaba Ya. expulsión ¿Y de en qué la de los canalizabas? colegios. ¿Hacías algún deporte, algo que te gustaba o que practicaras o algún equipo que perteneciste en esa época? Bueno, no necesariamente. Bueno, yo fui deportista en el colegio, jugaba fútbol, jugué basquetbol, empecé a surfear desde que tenía 13 años, hacía muchísimas cosas, pero me gustaba aventurar desde pequeño, la bicicleta, conocer lugares, conocer personas, hobbies, me gustaba jugar a que era locutor de radio, es decir, yo O fui sea que desde siempre- pequeño ya andabas Sí, ahí con la sí, fila de sí. los medios, ¿no? Bueno, yo recuerdo que algunos de mis juegos favoritos de infancia eran, bueno, uno cuando estaba muy pequeño, agarrar todos los cubrecamas de la cama y hacer Ajá. una carpa de circo y jugar a que yo era el anunciador Ajá. No del payaso, circo. sino No el payaso, anunciador. no, el Ok. anunciador del circo. Te estoy hablando cuando tenía 7, 8 Ajá. años. Después apareció por ahí una radiola en mi casa. Y ya me gustaba poner discos y jugar de que yo era locutor. Me acuerdo que una vez me encontré a Willy Maldonado siendo yo un niño tal vez de unos 8 o 9 años, Ajá. en el ascensor del edificio Palomo, allá en la Rubén Darío, donde estaba Radio Femenina. Sí, ajá. Y cuando yo vi a Willy en el ascensor, no sé, fue una cosa impresionante porque yo sabía de su fama. Tiempo después tuve la oportunidad de estar promoviendo un evento en el show de Pepito que hacían en el Canal 4, cuando yo ajá, tenía ajá. quizás unos 12 años, y entrar a aquel estudio, el aire acondicionado, las luces, las cámaras, fue algo que marcó mi vida. Me O sea que impactó. experimentaste ya medios de comunicación desde bien temprano, desde Bueno, jovencito. de esa manera, digamos, casual. Yo entro en la televisión realmente hasta que tuve 19 años, Ya. que empecé a trabajar ya de lleno en la televisión. Pero tus papás te apoyaron en ese momento o por el hecho... Digamos que me ajá. toleraron, digamos que toleraron las ideas locas que yo tenía en aquel entonces, porque, por ejemplo, cuando yo decido estudiar comunicaciones, la carrera era nueva, nadie la conocía, pensaban, no sé, mis papás pensaban a lo mejor que yo iba a estudiar no sé qué Sí. locura, algo que no tenía futuro. ¿En qué porque- universidad? ¿En la Matías, En la fue? Matías En la Delgado. Matías Delgado, sí. Yo fui bueno, en realidad fui la segunda promoción de comunicadores que se graduó de la Matías Delgado acá en el país, o sea que fuimos pioneros también en esa carrera. Claro. Bueno, ¿y tus papás eran estrictos o no? ¿Quién era más estricto, papá o mamá? Ya que decís que te expulsaban y todas las cosas, o que te becaban, entre comillas. Se hacían los estrictos. Ajá. Creo que mis papás fueron muy tolerantes conmigo, muy de dejarme ser lo que yo quería ser, que yo experimentara. ¿Qué imagen la vida. recuerdas de tus papás, por ejemplo? En ¿De esa época, en la infancia, o ya ahí tirándole a jovencito en la edad del chucho. Bueno, de mi papá como agrónomo, que es siempre su figura de sombrero, con su pistola al cinto, montando a caballo, que lo hacíamos en esa época. Íbamos a una hacienda de la familia y montábamos mucho a caballo, íbamos a ver las vacas. Recuerdo mucho a mi padre vacunando reses, Ajá. o sea, recuerdo mucho de eso ¿Y no mi te, no te padre. llamó la atención de eso también? En ¿Seguir los algún pasos de momento, papá? yo consideré muchas cosas en mi vida. Consideré ser agrónomo, médico, astronauta, biólogo marino, pero finalmente me cautivó la comunicación. Y de mi madre, recuerdo a mi madre trabajando mucho, una mujer muy trabajadora que dedicó 40 y tantos años de su vida a trabajar con la Embajada de los Estados Unidos acá en El Salvador. Entonces tenés visa. Entonces,
múltiple. Entonces recuerdo mucho a mi Ajá. madre trabajando, me llevaba muchas veces a su trabajo, entonces recuerdo eso de mi madre, una madre muy trabajadora, muy dedicada. Bueno, por lo que nos ha hablado Chamba, Salvador Castellanos, también la familia era muy unida, una niñez normal, pero vamos a seguir investigando acerca ya de joven también. Si es casado, ya nos dijo que hay hijos de por medio, en fin, en qué etapa se encuentra ahorita Salvador Castellanos. Así que continúe con nosotros porque ya volvemos.